esta oportunidad trabajaremos el concepto de variables estadísticas en el entendido de su cualidad fundamental como una identidad que cambia. Ahora bien, ¿quiénes son las variables estadísticas? Esos patrones, características o atributos que podemos observar de la muestra o de la población. En el caso de las variables estadísticas tenemos dos tipos, cuantitativas y cualitativas. Estudiemos la primera de ellas, variables cuantitativas, también conocidas como intervalarias o numéricas, las cuales a su vez se dividen en discretas y continuas. Una variable cuantitativa discreta será aquella que se puede expresar a través de un número entero, donde el registro del valor, en este caso numérico, existente entre dos datos particulares quizá no tenga sentido para el estudio, o puede no tenga sentido para el estudio. Ejemplo de ello, si yo estoy interesado en conocer el número de hijos de las familias de una determinada comuna, si una de ellas, si una de estas familias me dice que tiene un hijo y la otra me dice que tiene dos hijos, entonces el valor intermedio entre estos dos datos, 1 y 2, 1,5, no tiene sentido para la investigación. Es un número, sí, pero no tiene sentido para la investigación porque no existirá una familia que tenga 1,5 hijos. En el caso de las variables cuantitativas continuas, esta se puede expresar a través de números decimales y aquí sí tiene sentido los valores intermedios entre dos datos ofrecidos. Ejemplos de variables cuantitativas discretas: número de estudiantes, número de hijos, número de páginas de un libro, número de pacientes atendidos a determinada consulta, número de personas o clientes que asisten a un determinado local, entre otros. Ejemplos de variables cuantitativas continuas: longitud, tiempo, temperatura, peso, talla. Interesante reconocer que en este tipo, es decir, en las variables cuantitativas continuas, existe un rango de error. Lo importante es que el investigador, reconociendo ese rango, se sienta satisfecho de los resultados obtenidos, o que tan satisfecho está el investigador de ese rango de error. Otro elemento a considerar en las variables cuantitativas es que toda variable cuantitativa se puede transformar en una variable continua, toda variable cuantitativa continua se puede transformar en una discreta, pero no en el sentido contrario. Ejemplo, edad. Esa edad puede ser exacta, por tanto es continua, porque tengo que mirar el año, el mes, el día, las horas, los minutos, los segundos, y así vamos incorporando más elementos allí que hacen de esa variable una variable continua. Pero si solamente dedico la atención a la cualidad años, entonces la transformo en una variable discreta, porque los años se expresan a través de un número entero. Pasamos al estudio de las variables cualitativas, también conocidas como categóricas. En este caso me centro en el estudio de cualidades o atributos que tienen las características arrojadas en una población o muestra. Estas a su vez se dividen en nominales y ordinales. Serán nominales cuando la denominación de la cualidad estudiada no satisface o no tiene ninguna jerarquía entre sí. Ejemplo, sexo, profesión, estado civil, conozcan masculino y femenino, no tienen ninguna jerarquía, profesiones, abogados, ingenieros, eso, entre ellos no hay una jerarquización. Estado civil, casados, solteros, viudos, no tienen ninguna jerarquización. Mientras que las ordinales sí tienen esa relación. Además de expresarse a través de una cualidad, un atributo, una nominación, también esas cualidades responden a cierta jerarquía. Ejemplo de ello, grado de desnutrición, nivel socioeconómico, intensidad de consumo de alcohol, días de la semana o meses del año, todos ellos tienen cierta jerarquía. Interesante también reconocer que una variable ordinal se puede transformar en una variable nominal, obviamente solamente atendiendo a la nominación y desconociendo la jerarquía. También
es valioso reconocer que en este tipo de variables yo puedo asignarle un número a una nominación, pero ese número, recuerden, no representa un valor, sino simplemente una nominación. Por ejemplo, hombre lo puedo escribir como siempre 1. Entonces cada vez que aparezca el hombre yo le voy a colocar un 1, pero no como un valor, sino como una nominación. En resumen, tenemos variables que pueden ser categóricas cualitativas o cuantitativas intervalares. En el caso de las cualitativas, recordemos, pueden ser ordinales o nominales. Serán ordinales cuando esas cualidades cumplen también con una jerarquización y serán nominales cuando no tengan tienen una denominación pero sin reconocer ningún orden jerárquico. Y serán cuantitativas continuas cuando admiten o se puede expresar a través de decimales y discreta cuando solo admite valores enteros. Al momento de valorar o medir las variables cualitativas, puede ser que sean dicotómicas, cuando solamente existen dos valores posibles, ejemplo, la existencia, ¿está vivo o muerto? Sexo, masculino o femenino. O policotómica, cuando además existen más de dos valores que puede arrojar esa característica, esa variable. Ejemplo, grupo sanguíneo. A puede ser A, puede ser B, AB, entre otras. Recuérdense que además de tener esta característica policotómica, ellas o bien son ordinales o nominales. Tanto grupo sanguíneo estaría entre las nominales porque decir que es AB, AB no tiene ninguna jerarquización allí. Pasamos entonces a las escalas de medida. Recordemos que en el video previo y en lo que va del desarrollo de este video hemos hablado de las variables como el estudio de esas características, patrones, atributos que se observan en la población o muestra, pero que no solamente basta observarlas, sino que también tenemos que medir. Las escalas de medida tienen como intención o nos permite en este caso comparar datos entre sí atendiendo sus diferencias y asignándoles un valor específico. Estas escalas de medidas tienen cierto nivel. El nivel más bajo será las nominales, le sigue la ordinal, después la de intervalo y por último la de razón. En las variables nominales solamente me centro en el estudio de la denominación que puede arrojar los valores denominativos que puede arrojar la variable. Cuando paso a una variable ordinal, no solamente me centro en esa denominación, sino que además valoro ese orden jerárquico y esa diferenciación entre esas jerarquías que existen. Interesante es que en estos sectores o esos intervalos donde está dichas jerarquías pueden ser desiguales. Pasamos entonces a la de intervalo, donde en estas dos últimas el valor que asigna o que se le asigna a esas variables en estudio se expresa a través de un número, interesante reconocimiento, además que si bien tengo cualidades de la ordinal, el espacio o el distanciamiento entre los datos sí debe ser equitativo. Y otra cualidad de las de intervalo es que el cero no representa ausencia de la categoría o la característica que estamos estudiando. Un ejemplo muy visto en las variables, en las escalas de medidas de intervalo es la temperatura. La temperatura se mide a través de un número. La distancia entre cada número que representa una temperatura es equitativo. Y el cero no significa que no hay temperatura, sino que representa una temperatura en sí. Finalmente tenemos las escalas de medida de razón, que arropa todas las anteriores. En este caso tiene la propiedad de intervalo, pero el cero sí representa la ausencia de la propiedad. Muy visto la escala de razón en cuanto a la economía, hablar de dinero, decir que no tengo dinero es la ausencia de esa propiedad. Interesante que las dos primeras se pueden operar
los valores que se registran, no se pueden, perdón, operar los valores que se van generando de ese estudio de las variables, y en la dos última tiene sentido la operación de esos valores. Un ejemplo para visualizar un poco cómo una escala puede ir desde razón hasta las menores. Puedo ir de la mayor escala, que es la de razón, hasta las menores, pero no en sentido contrario. Si el ingreso mensual de la familia A y B, que si solamente me detengo a mirar que puede ser alto o bajo, me quedo en una escala nominal, solamente ese atributo alto o bajo. Si se le agrega el hecho de conocer que ese ingreso es para A de 300.000 y para la familia B de 700.000, entonces ya paso de tener una posible escala de medida nominal para ser de intervalo, porque ahora hay jerarquización y existe un distanciamiento entre los valores que pueden ser considerados. Pero además, ese distanciamiento es equitativo para poder ser de intervalo. Pero además, sí quiero interpretar un poco más allá este escenario y reconocer que la familia B ostenta o gana 400.000 pesos más que la familia A. Entonces, en ese estudio de la jerarquía paso a trabajar una escala de medida ordinaria. Entonces, según las intenciones del investigador, pasará a estudiar solamente la nominal o a estudiar solamente la de intervalo o visualizar solamente una escala ordinaria. Bueno, chiquillos, pero hayan entendido lo que tiene que ver con las variables estadísticas y sus escalas.